Nunca pensé que una sola noche podría cambiar todo lo que creía sobre mí misma, sobre la vida y sobre las personas que pensaba conocer. Pero sucedió, en esa madrugada fría, mientras el último tren de la estación desaparecía en la oscuridad, llevando consigo no solo pasajeros, sino también secretos y sueños rotos. Mi nombre es Elena, tengo 47 años y trabajo como bibliotecaria en un pequeño pueblo del interior. Son vidas sencillas, rutinarias, donde lo más emocionante era el libro nuevo que descubría en los estantes. Hasta que hubo algo en ese trimestre que parecía diferente. Sentía un vacío creciente, una inquietud que me robaba el sueño. La sensación de que algo se escondía, pero no sabía qué ni dónde. La soledad comenzó a apretar mi pecho como nunca antes. Esa noche salí tarde de la biblioteca, como casi siempre hacía. La lluvia fina caía, involuntaria, como si el cielo llorara conmigo. En el camino hacia la estación, las calles parecían vacías y distantes. La única luz provenía de los postes amarillentos que proyectaban sombras largas y temblorosas. Sentía una mezcla de miedo y necesidad de cambio. Quería algo, pero no sabía qué. La plataforma estaba desierta y el reloj marcaba las 23:48 cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Apareció un hombre medio mojado, con una mirada que mezclaba desesperación y esperanza. Me pidió hablar como si esa fuera la última oportunidad de encontrar algo de humanidad en ese mundo que ya no reconocía. Lo llamé Julio. Él no quería contarme nada fácil. Arriesgaba cada palabra como si estuviera desactivando una bomba dentro de él. Sus manos temblaban, sus ojos brillaban de miedo, e incluso en ese espacio apretado y gélido, la conexión entre nosotros surgió como una chispa en un campo seco. Mientras hablaba, me di cuenta de que su historia tenía ecos de dolor muy parecidos a los míos. Una extraña simetría entre nuestros pasados que se cruzaban en silencio. Y en ese escenario sombrío, éramos dos extraños luchando contra el peso del mundo, tratando de encontrar sentido en el caos. El tren llegó, ruidoso y amenazante, y con él, la decisión que lo cambiaría todo. Intercambiar teléfonos fue el inicio que parecía no significar mucho, pero las semanas siguientes fueron de grandes cambios. Julio me llamó al día siguiente y yo contesté. Fue la primera ruptura en mi rutina en años. Me contó que estaba huyendo. No de un crimen, insistió, sino de una verdad. Él trabajaba en una tienda de antigüedades y recientemente había encontrado un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado, que contenía un nombre que él reconoció. Era mi apellido de soltera, el nombre que no usaba desde hacía décadas. Al principio, pensé que era un error, una macabra coincidencia. Julio, sin embargo, estaba seguro. Dijo que el libro era más que un objeto antiguo. Era un mapa, una clave para algo que mis padres habían escondido, algo que él llamaba la herencia del loto. Nunca había escuchado esa expresión. Mis padres, ya fallecidos, eran personas sencillas, sin secretos ni riquezas. Al menos, eso era lo que yo creía. La insistencia de Julio comenzó a corroer mis certezas. Dijo que la tienda de antigüedades donde trabajaba no era solo un lugar de comercio, era una fachada para un grupo que rastreaba y coleccionaba ciertos tipos de artefactos. Y el libro que encontró, con mi nombre, estaba en su lista de prioridades. Lo que me preguntaba era, ¿por qué yo? ¿Por qué mi nombre? Él no lo sabía, solo sabía que yo era el centro de todo. La curiosidad me atrapó. Yo, la bibliotecaria de vida tranquila, estaba en medio de un thriller que parecía haber salido de mis propios estantes. Acordamos encontrarnos en una cafetería fuera de la ciudad. No se lo conté a nadie. La paranoia era nueva para mí, pero la voz temblorosa de Julio me convenció de que había peligro real. En la cafetería me mostró una foto del libro. No era un título que conociera, pero la encuadernación, con un símbolo discreto, me resultó vagamente familiar. Pasé la mano por la pantalla del celular y sentí un escalofrío. Parecía un libro que había visto de niña, pero no podía expresarlo con palabras. Julio me entregó un paquete pequeño, envuelto en papel de estraza. Dijo que era lo único que pudo sacar de la tienda de antigüedades antes de huir. Algo que estaba dentro del libro y que él creía que me pertenecía.
El miedo era palpable en su mirada. Me dijo que no podíamos vernos más, que sería peligroso para ambos, que la única manera de protegerme era descubrir qué significaba la herencia del loto antes de que ellos lo hicieran. Desapareció antes de que pudiera abrir el paquete. Volví a casa y esperé hasta la mañana siguiente para abrirlo. Dentro había una llave antigua y una nota manuscrita, escrita con la caligrafía de mi madre. La emoción me golpeó como un tren. La nota solo decía: cuando la verdad te busque, busca el lugar donde el agua deja de fluir y el tiempo se dobla. La llave era pesada y fría. La examinaba y mis pensamientos regresaron a mi infancia. Recordé una habitación cerrada con llave en la casa de mis padres, un lugar al que siempre me prohibieron entrar. Decían que era solo un almacén de cosas viejas, pero la puerta siempre estuvo con la cerradura antigua. Mis padres habían vendido la casa hacía 20 años, pero la imagen de esa puerta seguía siendo nítida. Necesitaba volver a ese lugar. La casa había cambiado de dueños varias veces. Usé mis contactos en el ayuntamiento para averiguar la dirección del propietario actual. El nuevo dueño, un viudo malhumorado, accedió a dejarme entrar por curiosidad, después de que le dije que buscaba un objeto sentimental familiar que había sido olvidado. Llegar allí fue como viajar en el tiempo. La casa todavía tenía ese olor tenue a moho y lavanda. La puerta del almacén seguía allí, en la esquina del pasillo. Mis manos temblaron cuando inserté la llave. Giró con un fuerte clic, un sonido que resonó el fin de mi vida sencilla y el comienzo de algo terrible. El almacén era pequeño, polvoriento, pero casi vacío. En el centro solo había un cofre de madera oscura, tallado con el mismo símbolo discreto que estaba en la cubierta del libro que Julio me mostró. Ese símbolo ya no era vago, era la marca de una vida secreta que mis padres me habían ocultado. Abrí el cofre. Dentro no había joyas ni dinero. Había un diario fechado en 1970, escrito por mi madre, y un pequeño sobresellado. Tomé el diario y lo abrí en la primera página. Mi madre comenzaba a narrar una vida que yo no conocía, una vida de viajes, investigación y peligro. Hablaba de su trabajo en una sociedad secreta, dedicada a proteger artefactos históricos con gran poder, y mencionaba el loto, no como una herencia financiera, sino como un conocimiento, un secreto sobre el origen del propio pueblo donde yo vivía, un pueblo fundado por un grupo de exiliados que escondían algo de inmenso valor. ¿Cuál era el valor de ese secreto? La adrenalina me mantuvo leyendo durante horas, sentada en el suelo polvoriento, la llave del almacén en mi regazo. Mi madre describía en detalle la presión que sentía. Ella y mi padre, según ella, eran guardianes. Se habían retirado de la sociedad secreta para criarme en seguridad, pero no sin antes esconder la llave maestra para el secreto del loto en un lugar que solo yo, inconscientemente, recordaría: la biblioteca. Yo, la bibliotecaria, era la clave de todo. El shock me hizo soltar el diario. Trabajé en ese lugar durante 20 años. Conocía cada libro, pero la nota de mi madre me vino a la mente: donde el agua deja de fluir y el tiempo se dobla. Pensé en el lugar más obvio de la biblioteca: el archivo muerto en el sótano, un lugar frío y olvidado, donde se almacenaban los libros que salían de circulación. Pero, ¿qué significaba el tiempo se dobla? Pensé en las divisiones: libros de historia, los registros más antiguos, el registro de fundación del pueblo. Corrí a la biblioteca. Era de madrugada, pero tenía mi propia llave. El pueblo dormía y yo me movía entre los estantes silenciosos, una sombra entre los volúmenes. Fui directamente a la sección de historia regional. Tomé el libro del registro de fundación, un libro que había manejado cientos de veces. Lo hojeé rápidamente, pero no había nada extraño. Entonces, recordé una pequeña peculiaridad. En nuestra colección teníamos un ejemplar muy antiguo, que siempre estaba encerrado en una vitrina. Una Biblia de Ginebra del siglo XVII que los fundadores del pueblo habían traído consigo. Un artefacto que, por su antigüedad, se mantenía bajo vigilancia. La vitrina. Ahí era donde tenía que estar la llave maestra. Con el corazón acelerado, fui a la sala de archivos especiales. La vitrina era de cristal grueso y templado.
La Biblia estaba allí, imponente e intocable. Pensé en Julio, en el peligro que me advirtió. Si el secreto estaba en el libro, ellos vendrían a buscarlo. Necesitaba ser rápida. Tomé una llave maestra de la biblioteca y abrí la vitrina. La Biblia era más pesada de lo que parecía. La hojeé, pero no había un compartimento oculto. Recordé las palabras de la nota de mi madre: donde el agua deja de fluir. ¿Qué podría ser el agua? La lluvia la noche que conocí a Julio. No, pues estaba a punto de rendirme cuando noté algo en la parte trasera de la vitrina. Un pequeño orificio en la madera, casi invisible. Y la llave que Julio me dio, la llave antigua. Era delgada y larga, casi como un palillo de metal. La inserté en el orificio. Hubo un clic suave. Un pequeño cajón oculto, que formaba parte de la base de la vitrina, se deslizó hacia afuera. Dentro había un pequeño cilindro de metal y un anillo con el mismo símbolo de loto tallado. El cilindro contenía un pergamino apretado, con una escritura en un idioma que no reconocí. En ese momento, la puerta principal de la biblioteca se abrió con un crujido lento. Estaba sola, pero ya no lo estaba. Me agaché, escondiendo el anillo y el cilindro rápidamente en mi bolsillo. Los pasos eran lentos y calculados. Sabía que no era la policía, eran ellos. Corrí hacia el final del estante, mi respiración superficial. Los pasos se detuvieron en la sección de historia. Escuché una voz grave, masculina, susurrando: ¿Dónde está el libro? El libro que buscaban era el libro de Julio, el que estaba en la tienda de antigüedades. Creían que el secreto del loto estaba en él, pero mi madre se había adelantado. La llave maestra estaba allí, y ellos no lo sabían. Me arrastré por la fila de biografías, tratando de llegar a mi oficina sin ser vista. Miré por un momento y vi a un hombre alto y de traje. No parecía un delincuente, parecía un ejecutivo, lo que me hizo cuestionar qué era realmente esa sociedad secreta a la que pertenecían mis padres. Logré entrar en mi oficina y cerrar la puerta con llave. Estaba temblando. El pánico me estaba consumiendo, pero la curiosidad era mayor. Tomé el cilindro y lo abrí. El pergamino se desenrolló. Pasé horas tratando de descifrar el lenguaje, pero era inútil. Entonces, recordé la nota de mi madre: donde el agua deja de fluir y el tiempo se dobla. Volví a tomar la Biblia de Ginebra. La fecha, siglo XVII. El tiempo se dobla. Miré el texto del pergamino, luego la Biblia. La luz se encendió. El pergamino no era un texto. Era una cifra, una clave criptográfica. El libro antiguo era la clave. Comencé a comparar el pergamino con el texto de la Biblia, y lentamente las letras comenzaron a tener sentido. El texto hablaba de la ubicación de un refugio, un lugar seguro, donde la verdadera herencia del loto estaba oculta. El refugio estaba en el pueblo, pero a la vista de todos, en una plaza bajo la estatua del fundador. ¿Qué había de tan importante escondido bajo la tierra de mi pueblo tranquilo? El hombre del traje comenzó a golpear mi puerta, no con fuerza, sino con una autoridad fría que me congeló. Sabemos que estás ahí, Helena. Entrega lo que tu madre te dejó y nadie más saldrá herido. Ya encontramos a Julio. La mención de Julio me destrozó. Estaba en peligro por mi culpa. El drama de la situación era abrumador. El miedo a perderlo y a perderme me dio una nueva fuerza. No podía entregar el secreto. No antes de saber qué era. Me levanté y me dirigí a la ventana. Era un salto arriesgado, pero no tenía otra opción. Abrí la ventana lentamente. El viento frío me golpeó. Estaba a punto de saltar cuando la puerta cedió. El hombre entró y detrás de él, otro, más joven y rápido. Salté. El impacto fue fuerte, pero logré levantarme y correr. Corrí por las calles oscuras de mi pequeño pueblo, ahora una fugitiva. Tenía el pergamino en mis manos, la prueba de que mi vida era una mentira construida por mis padres para protegerme. La vida sencilla había terminado. Necesitaba llegar a la plaza. Era el único lugar donde podría estar segura, el único lugar que me daría las respuestas. La carrera fue frenética. El sonido de sus coches acercándose me impulsaba. Llegué a la plaza central. La estatua del fundador, un hombre barbudo con un libro en la mano, parecía observarme. Me acerqué a la base de la estatua.
El pergamino indicaba que la entrada estaba camuflada en la base de piedra. Busqué cualquier señal de una puerta, una grieta. Nada. Volví a leer la pista del pergamino. El fundador siempre mira hacia el futuro que plantó. Noté que el dedo del fundador señalaba una placa de bronce en la acera, a solo 3 metros de la estatua. La placa conmemoraba el centenario del pueblo. Corrí hacia la placa. Era grande y pesada. Intenté levantarla, pero era imposible. Estaba desesperada. Recordé el anillo del loto. No parecía tener una utilidad práctica. Pero ¿qué pasaría si fuera un detonador? Intenté encajar el anillo en una pequeña ranura en el lateral de la placa. Encajó perfectamente. Lo giré y con un ruido seco y mecánico, la placa se levantó, revelando una escalera oscura que conducía hacia abajo. Una trampilla que se abría a un submundo de secretos. Descendí rápidamente. La placa se cerró automáticamente con otro clic fuerte. Estaba allí, en la oscuridad, huyendo de mi propia realidad. El aire era frío y olía a tierra y papel viejo. Encendí la linterna de mi celular. Era un túnel de piedra bien conservado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y escrituras que se asemejaban al pergamino. Caminé por el túnel. El drama de la situación me recordaba los libros de aventuras que leía, pero esta vez yo era la protagonista y la historia se estaba escribiendo en tiempo real. Estaba caminando hacia una verdad que podría costarme la vida. Pero ¿cuál era esa verdad? ¿Qué habían escondido mis padres de tan valioso que puso la vida de Julio en peligro y ahora la mía? El túnel se abrió a una cámara circular. En el centro había una mesa de piedra y sobre ella un único objeto, una urna de arcilla antigua, la verdadera herencia del loto. Me acerqué, mi respiración superficial. Abrí la urna. No había oro ni joyas. Había una única semilla, reseca por el tiempo, y una carta. La semilla parecía inerte, pero la carta de mi madre me lo explicaba todo. Revelaba que la herencia del loto no era un objeto de valor material, sino la semilla de una planta rara, extinta hace siglos, que al ser cultivada, producía un compuesto capaz de curar todas las enfermedades conocidas. Mis padres eran los últimos guardianes de esa semilla. La sociedad secreta no quería protegerla. Querían usarla con fines codiciosos, controlando la salud y la vida de millones de personas. Habían arriesgado todo para darme la oportunidad de elegir el destino de esa semilla. Sostuve la semilla en la palma de mi mano. El poder de curar el mundo estaba allí, en mis manos. De repente, un fuerte ruido en el túnel. Me encontraron. Miré la escalera, luego la semilla. Necesitaba protegerla. Corrí hacia el fondo de la cámara, donde había un pequeño nicho en la pared. Colocé la semilla y la carta de mi madre allí. Me di la vuelta para enfrentarme a mis perseguidores, decidida a protegerla con mi vida. El hombre del traje entró en la cámara, con una sonrisa fría. Se acabó, Elena. Entrega el loto. Le dije que no había loto, que todo era una farsa. Intenté ganar tiempo. Él no me creyó. Comenzó a acercarse y supe que no tenía escapatoria. Mi vida sencilla me había preparado para todo, excepto para esto. Pero, ¿y si esa vida sencilla fuera exactamente lo que necesitaba? Yo era una bibliotecaria. Conocía el valor de la información y el poder de las historias. Usé mi última oportunidad. Lo engañé, hablando de un compartimento secreto en la estatua. Él dudó y en ese segundo corrí. Corrí de vuelta al túnel y de vuelta a la superficie. Sabía que no podía volver a mi vida. La biblioteca, mi casa, todo estaba comprometido. Miré la semilla en mi bolsillo y recordé el juramento de mis padres. Yo era la nueva guardiana. El vacío que sentía antes había sido llenado por un propósito. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba sola, pero ahora con una semilla de esperanza, literalmente. Estaba en medio de la noche. Mi pueblo dormía y yo era una fugitiva. La semilla del loto pesaba en mi bolsillo. No era solo una semilla. Era una promesa, una carga y la prueba de la vida secreta de mis padres. Necesitaba desaparecer. Ya no podía confiar en los lugares que eran míos. La biblioteca, el hogar, las calles familiares, todo estaba ahora bajo la sombra de esa sociedad que me perseguía.
Mi único objetivo era encontrar un lugar seguro para cultivar la semilla y, desesperadamente, encontrar a Julio. Tomé el primer autobús para salir del pueblo, pagando en efectivo, sin usar tarjetas, sin dejar rastros digitales. La adrenalina me mantuvo despierta y mis ojos estaban fijos en el reflejo de la ventana, buscando cualquier señal de persecución. Con cada kilómetro que nos separaba de mi antigua vida, la sensación de que estaba viviendo en un libro se intensificaba. El paisaje de árboles y campos pasó como un borrón y me concentré en la carta de mi madre. Ella había anticipado todo, incluso mi fuga. Mencionó un nombre, Marta, una vieja amiga que vivía en un pueblo costero distante y que, según la carta, sabía la verdad y me ayudaría. Llegar a la casa de Marta fue un viaje de 2 días. El pueblo costero era bullicioso y vibrante, un contraste marcado con la calma polvorienta de mi vida anterior. Marta era una mujer de unos 60 años, con ojos cálidos y la energía de una joven. Me recibió con un abrazo que parecía llevar el peso de décadas de secretos y lealtad. No hizo preguntas, simplemente me dio una habitación y me dijo que descansara. La confianza instantánea era aterradora, pero la mención de su nombre en la carta de mi madre era el único puerto seguro que tenía. Marta me contó sobre la sociedad. Ella no era una integrante, sino una aliada de mis padres. Confirmó que la sociedad, a la que llamaba el Círculo, estaba compuesta por personas ricas e influyentes que veían la semilla del loto como la clave para el poder absoluto. Querían el monopolio de la cura. Me dijo que el tiempo era esencial. Necesitaba entender cómo plantar la semilla antes de que el Círculo me encontrara. Lo primero que hice fue intentar llamar a Julio. Su número estaba fuera de servicio. La voz grave del hombre del traje diciendo «Ya encontramos a Julio» resonó en mi cabeza llenándome de culpa. No podía dejarlo. Él arriesgó todo por mí. La conexión que teníamos en la estación, esa chispa en el campo seco, se había convertido en una llama que no podía ignorar. Sabía que él no era solo un extraño. Era mi vínculo con la verdad y ahora con el peligro. Necesitaba ayuda para encontrarlo. Marta me ayudó a descifrar más fragmentos del pergamino cifrado. Descubrimos que la semilla del loto necesitaba 3 elementos inusuales para germinar: tierra volcánica, agua de un manantial mineral específico y luz de luna llena en el punto exacto del solsticio. El elemento más difícil era la tierra volcánica. Marta me dijo que había un volcán dormido en la región, un secreto local. Mientras preparábamos la expedición, mi mente seguía en Julio. Sentía que estaba vivo, que mi búsqueda era un faro para él. Comencé a usar las habilidades que aprendí en la biblioteca, investigar. Busqué noticias sobre desapariciones y eventos inusuales en mi pueblo, pero el Círculo era poderoso y sabía cómo encubrir sus rastros. Un día, mientras miraba un mapa de la región donde Julio había trabajado, noté un pequeño detalle: una tienda de antigüedades llamada La Tinta Antigua, a solo unas pocas cuadras de distancia. El nombre me llamó la atención. Podría ser una pista. Tomé un tren y fui allí, sola, con el riesgo de caer en una trampa. El lugar era pequeño, con olor a incienso y madera vieja. El dueño, un señor amable con gafas en la punta de la nariz, me saludó. Fingí buscar un libro de poesía. Mientras miraba, pregunté discretamente por la otra tienda de antigüedades, la de Julio. El hombre dudó. Luego susurró que había un rumor de que el lugar había sido vendido repentinamente. Pero me dio una pista. Dijo que Julio era un coleccionista de sellos y que siempre iba a una pequeña oficina de correos antigua, fuera de la ruta turística, para intercambiar sellos raros. Fui a la oficina de correos. Era un lugar desierto y encantador. Esperé y esperé. 2 horas después, lo vi. Julio. Estaba delgado, con ojeras profundas, pero eran los mismos ojos de desesperación y esperanza que vi en la estación. El reencuentro no fue un abrazo ni un grito de alegría. Fue un silencio escalofriante. Nos miramos. Supe en ese momento que él sentía lo mismo que yo. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que el peligro había cosido entre nosotros. Julio me llevó a un escondite,
un almacén abandonado que había convertido en un refugio. Me contó que fue torturado psicológicamente por el círculo, pero logró escapar con la ayuda de un exempleado de la tienda de antigüedades que sentía remordimiento. Estaba asustado, pero decidido a ayudarme. A partir de ese momento, nuestra huida se convirtió en una misión de dos. El miedo se mezclaba con una sensación de invencibilidad. Compartir el secreto del loto y la amenaza inminente nos unió de una forma intensa e inesperada. Pasamos la semana siguiente planeando. Julio era un experto en logística y desvíos. Yo era la guardiana del conocimiento. Él me ayudó a entender que el romance que estábamos empezando a vivir no era un lujo, sino una necesidad. En ese mundo de traición y secretos, él era la única persona en la que podía confiar plenamente. Estar cerca de él me daba un coraje que nunca supe que tenía. La tensión entre nosotros era electrizante. Nuestras miradas se demoraban más de lo que deberían. Los toques eran inevitables, accidentales, pero cargados de significado. Durante una noche de planificación, sentados uno al lado del otro, examinando el mapa de la región del volcán, nuestras manos se tocaron. No nos separamos. La mano de Julio apretó la mía y el miedo momentáneamente se disipó, reemplazado por un calor que había olvidado que existía. Era más que atracción. Era el reconocimiento de dos almas que encontraron propósito y refugio, una en la otra, en medio del caos. El beso ocurrió bajo la débil luz de una lámpara. No fue impulsivo, fue un evento inevitable, un alivio para la tensión acumulada. Me besó con la urgencia de quien había estado huyendo durante mucho tiempo. Por primera vez en años, no me sentía solo Elena, la bibliotecaria solitaria. Yo era Elena, la guardiana, la mujer que se atrevía a amar en medio de una guerra silenciosa. Ese beso selló nuestra alianza y nuestro destino. Con la tensión emocional bajo control, volvimos a la misión. Necesitábamos la tierra volcánica. Marta nos proporcionó un coche viejo y un mapa rudimentario. El viaje a la montaña fue aterrador. Condujimos de noche, evitando carreteras principales. Con cada sombra en la carretera, mi corazón se aceleraba. Al llegar a la ladera del volcán dormido, el paisaje era sombrío y rocoso. El aire era frío y enrarecido. El pergamino mencionaba una cueva específica, marcada por una formación rocosa que se parecía a un ojo cerrado. Encontrar el lugar fue difícil, pero la persistencia de Julio nos llevó hasta allí. La cueva era oscura y húmeda. El olor a azufre era débil pero presente. Dentro encontramos la tierra. Era negra y fina, con un calor residual que parecía vivo. Recolectamos lo suficiente en sacos de tela que Marta había preparado. Volviendo al coche, fuimos interceptados. Un coche negro sin matrícula bloqueó la salida. Los hombres del círculo. Eran 3, vestidos como montañeros, pero con una seriedad mortal. Sabían que estábamos allí. Sabían lo que buscábamos. Le grité a Julio que huyera, pero él no me dejó. Me agarró del brazo y me tiró detrás del coche. Su coraje era inspirador. Era un hombre que había encontrado una razón para luchar. La persecución en la montaña fue la cúspide de mi drama personal. Corrimos entre las rocas, tropezando y cayendo. La tierra volcánica sobre nuestros hombros. Los hombres del círculo estaban entrenados. Nos rodearon. Estaba a punto de rendirme cuando a Julio se le ocurrió una idea. Recordó un pasaje que el dueño de la tienda de antigüedades había mencionado, un antiguo túnel de minería que conducía a una carretera secundaria. Corrimos hacia el túnel. La entrada estaba escondida bajo un arbusto denso. Entramos en el túnel y el olor a mineral de hierro nos envolvió. Dentro, en la oscuridad, la luz de mi celular era tenue. El túnel era inestable. Julio usó su experiencia para guiarnos. Me sostenía firmemente y su contacto era mi único consuelo, pero el túnel tenía una sorpresa. Una encrucijada, 3 caminos. El pergamino no había previsto esto. Me sentí perdida. Julio me pidió que me calmara y pensara. Cerré los ojos y recordé las palabras de mi madre. El lugar donde el agua deja de fluir. Pensé en el tercer elemento necesario, el agua mineral. Venía de un manantial subterráneo. Analicé los túneles. Uno de ellos parecía más húmedo, con un fuerte olor mineral.
Lo señalé. Es por ahí, dije. Es la pista del agua. Corrimos por el túnel húmedo. Con cada curva, la ansiedad aumentaba. El túnel se abrió a una cámara subterránea iluminada por una rendija en el techo. En el centro, había una pequeña piscina de agua cristalina de color azulado. El manantial mineral. Teníamos la tierra y el agua. Faltaba la luz de la luna llena en el solsticio. El pergamino revelaba que la fecha del solsticio estaba cerca, en solo 2 semanas, pero no estábamos seguros. El círculo era persistente. Salimos del túnel y volvimos con Marta, con los 2 primeros elementos. El romance con Julio se profundizaba con cada momento de peligro que compartíamos. Él me contaba sobre su vida, sus sueños de abrir su propio negocio, y yo compartía la mía. La vida tranquila que ahora parecía un sueño lejano. Nuestra conexión ya no era sobre el loto, era sobre nosotros. Marta se sintió aliviada y nos ayudó a preparar el lugar para la siembra. Tenía un pequeño jardín secreto en la parte trasera de la casa. Con tierra rica y escondido de la vista, ahora el mayor desafío era esperar. 2 semanas para el solsticio, 2 semanas en las que el círculo nos buscaría con mayor intensidad. Julio y yo pasamos esos días escondidos, planeando la siguiente fase, pero también viviendo el romance robado. Pasábamos las noches leyendo juntos la carta de mi madre, descubriendo más sobre el legado. Eran momentos de ternura y de calma en medio de la tormenta. Él me daba esperanza. Me hizo sentir que la vida sencilla que había perdido podía ser reemplazada por una vida con propósito. ¿Qué sucedería cuando la semilla germinara? ¿Nos daría la cura o nos daría el final? La espera fue tensa. Julio y yo sabíamos que con cada día que pasaba, el cerco se cerraba, pero el miedo se contrarrestaba con el amor que florecía entre nosotros. Era un amor nacido del drama, probado por el peligro. En la víspera del solsticio, Julio tuvo un presentimiento. Sintió que ya no estábamos seguros en casa de Marta. Me pidió que tomara la tierra, el agua y la semilla. Teníamos que ir al lugar exacto de la siembra. Un lugar que el pergamino revelaba ser el punto más alto del pueblo, el faro antiguo. Nos despedimos de Marta, prometiendo volver. La subida al faro fue la más difícil. El viento era fuerte y frío. Llegamos a la cima y encontramos un pequeño patio de piedra, perfectamente redondo. La luna llena estaba en su apogeo, el solsticio. El momento era ahora. Mezclamos la tierra volcánica con la tierra local y regamos con el agua mineral. Sostuve la semilla, pequeña y frágil, en mi mano. Era el futuro del mundo. La planté y luego esperamos. Minutos después, la tierra comenzó a agrietarse. Una pequeña punta verde comenzó a emerger. El loto estaba vivo, pero, al mismo tiempo, las luces de varios coches aparecieron en la base del faro. Nos encontraron. El círculo, la planta de la cura había nacido y con ella, el peligro final. Julio me empujó hacia atrás, al lado de la escalera del faro. El hombre del traje, aquel que me persiguió en la biblioteca, subió al patio con otros 2 hombres. El loto ha nacido, Elena, dijo, con una sonrisa fría. Ahora es nuestro. Me aferré a Julio. El drama era total. Tenía el poder de curar el mundo, pero estaba a punto de perderlo todo. El pequeño tallo verde, emergiendo de la tierra mezclada con cenizas volcánicas y regado por el agua mineral, parecía un milagro bajo la luz implacable de la luna llena. Y con el milagro llegó el peligro final. El hombre de traje, cuyo nombre descubrimos que era señor Valerio, estaba a pocos metros de distancia y con él sus secuaces, bloqueando la escalera que conducía hacia abajo del faro. La sonrisa en su rostro no era de victoria, sino de absoluta convicción. Él veía la semilla, no como esperanza, sino como propiedad. El loto ha nacido, Elena, repitió Valerio, la voz cargada de autoridad fría. Ahora es nuestro. El poder de controlar la salud del mundo no se distribuirá en folletos de bibliotecaria. Será vendido a aquellos que lo merecen. Julio me empujó detrás del pilar del faro. La planta, frágil y recién nacida, era nuestro único foco. Me agaché sobre ella, intentando protegerla con mi propio cuerpo. Julio estaba frente a mí, usando el arma más poderosa que tenía.
el coraje de quien no tiene ya nada que perder. «No vas a tocarla», dijo Julio, la voz sorprendentemente firme. A pesar del miedo visible en sus ojos, Valerio se rió, un sonido seco y cruel que resonó en la cima del faro. «Eres un bibliotecario, Julio. Vendiste libros. ¿Crees que puedes enfrentarte al círculo? Entrega la planta y prometo que su muerte será rápida». Yo sabía que Valerio estaba mintiendo sobre la muerte rápida. Quería el secreto de cómo cultivar la planta, y yo era la única que lo tenía. Había memorizado cada parte de la carta y el pergamino. Le grité a Julio: «¡El faro! Tiene que apuntar a la planta». El faro, en la cima de esa colina, no era solo un punto alto. Mi madre había escrito en su diario que contenía un mecanismo antiguo, construido por los fundadores del pueblo. Un sistema de espejos y lentes que, cuando se alineaba perfectamente, creaba una reacción energética con la planta del loto para hacer que liberara el compuesto curativo. Era el elemento final, el disparador de la herencia. Mientras Julio distraía a Valerio, corrí hacia la puerta de metal que conducía al mecanismo del faro. Estaba cerrada con llave. Usé la llave antigua, la que Julio me había entregado esa noche en la estación. Era la llave de todo. La cerradura giró. Entré en la sala del faro. Estaba llena de engranajes y espejos polvorientos. Necesitaba hacer girar el sistema. Usé toda mi fuerza para empujar una de las grandes palancas de bronce. El sistema comenzó a crujir, y la luz del faro, que había estado inerte durante décadas, se encendió, dirigida hacia abajo. El haz de luz golpeó el loto recién nacido. La planta reaccionó de inmediato. El verde intenso del tallo se transformó en un azul brillante. Un humo fino y dulce comenzó a ascender, y el olor a lavanda y esperanza llenó el aire. Valerio y sus secuaces se quedaron paralizados por la visión. El milagro estaba ocurriendo, la cura, susurré. Valerio se dio la vuelta con los ojos llenos de codicia insana. Entendió que yo había activado el mecanismo. Corrió hacia mí, dejando a sus hombres atrás para proteger la planta que estaba liberando el compuesto. Julio, viendo la oportunidad, corrió hacia la planta e hizo algo que me conmocionó. Tomó el saco de tierra volcánica que habíamos usado y lo arrojó sobre el loto, enterrándolo de nuevo. No quería que la cura fuera liberada bajo el control del círculo. La escondió otra vez. Valerio me alcanzó, su furia palpable. Me agarró exigiendo el secreto de cómo desenterrar y reactivar la planta. En ese momento, Julio corrió hacia nosotros. Sabía que tenía que protegerme. Se abalanzó sobre Valerio. La pelea fue rápida y brutal. En medio de la lucha, Valerio sacó un arma. Grité el nombre de Julio. Hubo un disparo, un sonido fuerte y definitivo, y un silencio que se tragó la pelea. Julio estaba en el suelo. Valerio retrocedió, confundido y asustado por lo que había hecho. Corrí hacia Julio. Lo abracé. La sangre fluía. La herida era grave. Mi desesperación era total. Ese hombre que conocí en una estación fría se había convertido en mi mundo y ahora se estaba desvaneciendo. Él me miró. Los mismos ojos de desesperación y esperanza. Pero la esperanza era para mí, Elena, la semilla. Tú tienes que guardarla. Su voz era un susurro doloroso. El dolor en mi pecho era peor que cualquier peligro. Lo besé, una despedida robada e intensa. Valerio y sus hombres, al ver el caos y la planta nuevamente enterrada, dudaron. Ya no tenían el control de la situación. Yo estaba allí, con el amor de mi vida muriendo en mis brazos, y ellos sabían que no entregaría el secreto. La policía llegó en ese momento, atraída por el sonido del disparo. Valerio y sus secuaces huyeron, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, en la cima del faro, sosteniendo a Julio. Él sonrió una última vez, y la luz en sus ojos se apagó. Su sacrificio no fue solo para salvarme a mí, fue para salvar el secreto y el propósito de la herencia. La policía me llevó para interrogarme. Conté la verdad, pero sin mencionar la semilla. Hablé de la persecución y la tienda de antigüedades, de la vida secreta de mis padres y el asesinato de Julio, pero mantuve el loto en secreto. Era su última voluntad.
Después de días de declaración, fui liberada. Volví a la casa de Marta, un refugio de luto. Había perdido a Julio, pero gané su misión. La vida parecía gris. El amor que floreció en la tormenta había sido truncado, pero yo era la guardiana. Y el loto, aunque enterrado, estaba vivo, esperándome. Volví al faro, sola. Desenterré la semilla y la replanté en una maceta especial que Marta me había dado. La mantuve escondida. Ya no podía ser la bibliotecaria. Yo era la nueva integrante de la Sociedad Secreta de Protección, dedicada a guardar el secreto hasta que el mundo estuviera listo. Me mudé a otra ciudad, usando un nombre falso, y comencé una vida nueva, siempre vigilante. El anillo del loto estaba en mi dedo, un recordatorio constante de mi propósito. Me convertí en una viajera, buscando conocimiento sobre la cura y sobre el círculo, que todavía andaba por ahí. El final impactante de mi historia no fue la resolución de un misterio, sino el comienzo de un viaje. El drama de mi vida había cambiado. Ya no estaba buscando algo, estaba protegiendo. La soledad que me apretaba el pecho antes de conocer a Julio había regresado, pero era una soledad diferente, llena por la memoria de su sacrificio y por la responsabilidad de un mundo mejor. La semilla del loto creció en secreto, una pequeña planta que regaba con las lágrimas de mi luto. Sabía que un día la usaría, pero no para la codicia, para la cura, para honrar a Julio. Mi vida hoy es sencilla de nuevo, pero nunca más rutinaria. En cada libro que abro busco pistas, y en cada paso que doy sé que el círculo está cerca. Soy Elena, la bibliotecaria que se convirtió en guardiana, la mujer que encontró el amor y lo perdió, y que lleva el futuro de la humanidad en una pequeña maceta en su habitación. La historia de Julio y el loto fue una tragedia, pero también mi liberación. Estoy lista para lo que venga.